Esta es la increíble y milagrosa historia de cómo el dibujo de una niña muda se convirtió en una oración tan poderosa que un caballo la escuchó y la salvó de las garras de su captor. Lo que estás a punto de ver desafía toda lógica y te demostrará que la fe mueve montañas, a veces sobre cuatro patas. ¿Crees en los milagros que se presentan de las formas más inesperadas? Quédate hasta el final, porque la revelación de cómo se conectaron el cielo y la tierra para salvar a esta pequeña te dejará sin aliento. Suscríbete a este canal y dale like si crees en el poder de la fe y en los ángeles que Dios nos envía cuando más los necesitamos, porque hoy tu corazón volverá a creer. El sol de México caía a plomo sobre el pueblito de San Jerónimo, un lugar donde el polvo y el olvido parecían haberse puesto de acuerdo para quedarse a vivir. Sus calles sin pavimentar y sus casas de adobe con pintura descarapelada contaban historias de tiempos mejores que nadie ya recordaba. Aquí todos se conocían. De vista se saludaban con un gesto de cabeza y compartían los chismes en la tiendita de la esquina, pero la verdadera conexión se había perdido hacía mucho tiempo. Era una comunidad donde la costumbre de mirar para otro lado se había convertido en una segunda naturaleza, una forma de autoprotección contra los problemas ajenos, creando un silencio cómplice que resultaba más pesado que el mismo calor del mediodía. En este rincón olvidado por el progreso, el aire olía a tierra seca y a resignación. La vida transcurría con una lentitud exasperante, marcada por el repique de la campana de la iglesia y el ladrido ocasional de un perro callejero. La gente de San Jerónimo era trabajadora, de piel curtida por el sol y manos ásperas, pero sus corazones se habían endurecido un poco con cada cosecha fallida y cada promesa rota de los políticos. Nadie se metía en la vida de nadie, no por respeto, sino por un miedo silencioso a que, si ayudaban a alguien, sus propias desgracias se hicieran más visibles para los demás. Y en medio de esa indiferencia colectiva, el mal encontraba un terreno fértil para echar raíces, lejos de miradas curiosas. En la casa más alejada del centro, casi al borde del camino que llevaba al campo, la miseria era más palpable. Las paredes agrietadas parecían llorar la humedad de inviernos pasados, y el techo de lámina amenazaba con volar con cada ráfaga de viento. No era un hogar, sino una jaula disimulada. Dentro de esa estructura decadente, el aire era denso, cargado de un miedo que se pegaba a la piel. Era el escenario de un drama silencioso, un sufrimiento que no emitía sonido alguno y que, por lo tanto, era completamente invisible para un pueblo que ya había decidido no ver ni oír lo que no le convenía, ignorando el oscuro secreto que se escondía a plena vista. Allí, en el rincón más oscuro de esa casita, vivía María, una pequeña de apenas 6 años, cuyo mundo se había quedado sin palabras. Era una niña frágil, de huesos pequeños y una mirada inmensa que contenía todas las tristezas del mundo. Su cabello, enredado y sin brillo, caía sobre un rostro manchado de tierra y lágrimas secas. Su ropa, siempre sucia y desgastada, era un reflejo del abandono que sufría. María no hablaba. Un trauma severo le había arrebatado la voz. Pero sus ojos, ¡ay, sus ojos!, se comunicaban con una elocuencia desgarradora. En ellos se podía leer el miedo, la soledad, pero también una pequeña y terca chispa de inocencia que se negaba a extinguirse por completo. Su única forma de expresión, su única válvula de escape eran sus dibujos. Con unos cuantos crayones rotos que atesoraba como si fueran de oro y pedazos de papel que encontraba, María daba voz a su alma silenciosa. Dibujaba casas con soles sonrientes, flores de colores imposibles y familias tomadas de la mano, un anhelo desesperado de una vida que le había sido negada.
Cada trazo era una palabra que no podía pronunciar, cada color un grito ahogado en su garganta. Sus dibujos eran su diario, su confesionario y sobre todo su oración. Un lenguaje secreto entre ella y Dios, un mapa de sus sueños y sus pesadillas que nadie se detenía a interpretar. A pesar del infierno en el que vivía, la fe de María era inquebrantable, una herencia invisible que le había dejado su abuela antes de morir. Ella le había enseñado a rezar, a confiar en que un poder superior siempre cuidaba de los más pequeños e indefensos. Y aunque ahora no podía articular un Padre Nuestro, María oraba a su manera. Sus oraciones eran imágenes, dibujos que elevaba en silencio al cielo, pidiendo con la fuerza de su corazón puro una señal, un milagro, una escapatoria. Su fe no necesitaba sonidos para ser escuchada, pues nacía de la parte más profunda de su ser, una convicción infantil de que no estaba sola, de que alguien allá arriba la escuchaba. El hombre que la mantenía prisionera, Manuel, era una sombra que se movía por la casa con la pesadez de un alma en pena. De unos 40 años, su apariencia era tan común y corriente que podría haberse perdido en cualquier multitud, y precisamente por eso era tan peligroso. Pero de cerca, su mirada era fría como el acero, vacía de cualquier emoción que no fuera la amargura. No era un hombre de gritos ni de golpes evidentes. Su crueldad era más sutil, más psicológica. Su mera presencia bastaba para congelar el aire, para hacer que la pequeña María se encogiera sobre sí misma, volviéndose aún más pequeña, más invisible, como un animalito que intenta desaparecer para sobrevivir. Una tarde, mientras María dibujaba con una concentración total, Manuel entró en la habitación. Ella estaba plasmando en el papel la figura de un imponente caballo marrón, un ser noble y fuerte. Al ver el dibujo, Manuel no dijo nada. Simplemente se acercó, se lo arrebató de las manos con un gesto brusco y mirándolo con un profundo desprecio, lo arrugó hasta convertirlo en una bola de papel insignificante que luego arrojó a un rincón. Ese simple acto fue más doloroso que un golpe. Le estaba arrancando su única forma de hablar, de soñar, de rezar. María no lloró. Las lágrimas ya se habían secado. Solo sintió cómo algo dentro de ella se rompía un poco más. Manuel, en el fondo de su ser, no era un monstruo nacido de la nada, sino un hombre quebrado por la vida. La muerte de su esposa años atrás y una montaña de deudas lo habían empujado a un abismo de desesperación. Su corazón, alguna vez capaz de amar, se había podrido, dejando solo resentimiento y un egoísmo feroz. En su mente retorcida, secuestrar a la niña y pedir un rescate era su única salida, una solución drástica a sus problemas financieros. No veía a María como una niña inocente, sino como un objeto, una llave para escapar de su propio fracaso, una justificación para su crueldad, sin darse cuenta de que cada día que pasaba se hundía más en la oscuridad. Pero más allá de los muros de esa prisión de adobe, una esperanza de 4 patas galopaba libre. En las afueras del pueblo, en Minasum, una granja abandonada, vivía un caballo solitario llamado Centella. Era un animal majestuoso, de un pelaje marrón oscuro que brillaba como chocolate bajo el sol. Su crin era larga y salvaje, y sus músculos se marcaban con cada paso, denotando una fuerza increíble. No era un caballo común. Había algo en su porte, en la inteligencia de sus grandes y amables ojos, que lo hacía parecer una criatura de leyenda. La gente del pueblo lo veía a veces a lo lejos, una silueta imponente recortada contra el horizonte, como un guardián silencioso. Desde la pequeña y sucia ventana de su cuarto, María había descubierto a Centella. Verlo se convirtió en el único momento de alegría en sus largos y monótonos días de cautiverio. Observaba fascinada su galope libre,
la forma en que el viento jugaba con su crin y soñaba que un día él vendría a rescatarla. Para ella, ese caballo no era solo un animal hermoso, era la encarnación de la libertad, de la fuerza y de la bondad que ya no existían en su vida. Era un símbolo, una promesa viviente de que en algún lugar, fuera de esas 4 paredes, el mundo todavía era bello y valía la pena. Y Centella, de una manera que ninguna lógica podría explicar, parecía sentir la mirada de la niña. A menudo detenía su pastoreo y alzaba la cabeza fijando sus ojos en dirección a la casita aislada, como si escuchara un llamado que solo su alma animal podía percibir. El narrador omnisciente sabe que el caballo no entendía de secuestros ni de maldad humana, pero su noble instinto detectaba una energía, una pequeña luz de desesperación y pureza que emanaba de esa ventana. Era una conexión invisible, un lazo espiritual que se tejía en el silencio, uniendo a una niña prisionera con un espíritu libre, preparando el escenario para un milagro. Así, la vida de María transcurría en un lienzo de miedo y soledad, pero en él, con sus crayones gastados, ya había comenzado a dibujar insistentemente el rostro de su Salvador, lo que ni ella ni nadie en San Jerónimo podía imaginar era que su fe, depositada en la figura de un caballo, estaba a punto de darle vida a esos dibujos de la manera más espectacular y divina posible. La niña, que no podía hablar, estaba a punto de gritar tan fuerte a través de su arte que hasta el cielo se vería obligado a responder. Si alguna vez has sentido que una mascota o un animal fue un verdadero ángel guardián en tu vida, un protector enviado en el momento justo, cuéntanos tu historia en los comentarios. Queremos leer cómo estos seres maravillosos han tocado tu corazón. El silencio de María no había nacido con ella, se lo habían impuesto a la fuerza. El narrador sabe que, un par de años atrás, ella había presenciado algo que ninguna niña debería ver. Un acto de violencia brutal que le robó a sus padres y le congeló las cuerdas vocales con el hielo del terror. Desde ese día, las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, como pájaros en una jaula, aleteando con desesperación, pero sin poder salir. Su mutismo era una cicatriz visible de una herida invisible, un muro que había construido para protegerse de un mundo que le había demostrado ser increíblemente cruel. Manuel, su captor, conocía esta historia y usaba su silencio como un arma más contra ella, recordándole que, aunque quisiera, nadie la escucharía. Cada noche era un descenso al mismo infierno. Cuando la oscuridad envolvía la casita, las pesadillas venían a visitarla sin falta. Revivía una y otra vez la imagen borrosa de aquella noche terrible, los gritos ahogados, el silencio abrupto que vino después. Se despertaba con un salto, con el corazón martillándole en el pecho y un grito mudo atorado en la garganta, empapada en un sudor frío. En esas horas interminables se abrazaba a sí misma, meciéndose lentamente, y buscaba con la mirada la silueta de la ventana, esperando ver el amanecer, y con él la figura tranquilizadora de Centella pastando a lo lejos. El caballo se había convertido en su ancla en medio de la tormenta de sus recuerdos. La rutina diaria era una monotonía asfixiante, orquestada por la presencia opresiva de Manuel. El sonido de sus botas pesadas sobre el piso de madera era el reloj que marcaba las horas de su cautiverio. María había aprendido a anticipar sus estados de ánimo por la forma en que caminaba, por cómo tosía, por el ruido que hacía al dejar las llaves sobre la mesa. Comía lo que él le daba, usualmente sobras frías y pan duro, siempre en silencio y bajo su mirada vigilante. No había gestos de amabilidad, ni una palabra de consuelo. Solo existía una relación de poder absoluto, donde ella era la prisionera y él, el carcelero que parecía disfrutar de su control total. En su pequeño mundo interior,
María se refugiaba en los recuerdos de su abuela. Recordaba sus manos arrugadas y cálidas, el olor a canela de su cocina y las historias que le contaba sobre ángeles guardianes que a veces tomaban la forma de animales para proteger a los inocentes. Cuando te sientas sola, mi niña, solo reza con el corazón, que Dios entiende todos los idiomas, hasta el silencio, le había dicho. Esas palabras eran su mantra, su escudo contra la desesperación. Aferrada a esa memoria, María transformaba cada dibujo de centella en una oración, convencida de que su abuela la observaba desde el cielo y que, de alguna manera, estaba intercediendo por ella. El único contacto con el mundo exterior era a través de la sucia ventana de su cuarto. Era un rectángulo de luz que enmarcaba un paisaje de colinas secas y cielo infinito. Desde allí, estudiaba el comportamiento de las nubes, seguía el vuelo de los pájaros e imaginaba historias sobre la gente que veía pasar a lo lejos por el camino de tierra. Pero su atención siempre volvía al mismo punto: la silueta de Centella. El caballo era el protagonista de todas sus fantasías de escape. Lo imaginaba derribando la puerta de una cos, galopando hacia ella para subirla a su lomo y llevarla lejos, a un lugar seguro donde las pesadillas no pudieran alcanzarla. Con 1200, el paso de los días, su conexión con el caballo se hizo más profunda, más intensa. Ya no era una simple observación a distancia, se había convertido en un diálogo silencioso. Ella le hablaba con sus dibujos y sentía que él le respondía con su presencia constante. En su mente infantil le puso el nombre de Centella, porque su pelaje oscuro brillaba con destellos de luz cuando el sol lo golpeaba, como una chispa de esperanza en la oscuridad, y porque anhelaba que, como una centella, él llegara rápido, veloz como el rayo, para poner fin a su sufrimiento. El nombre era una súplica en sí mismo, un deseo encapsulado en una palabra. Del otro lado del valle, Centella sentía una inquietud que no podía explicarse. Su instinto animal, agudo y primario, percibía la angustia que emanaba de la pequeña casa. Cada día, sin saber por qué, se sentía más atraído hacia ella. Acortaba la distancia, pastando cada vez más cerca de la cerca desvencijada que delimitaba la propiedad. Se quedaba largos ratos, quieto, con las orejas erguidas, mirando fijamente la ventana, como si esperara una señal. No era simple curiosidad, era una fuerza magnética, un llamado espiritual que su noble corazón no podía ignorar. Sentía que una vida pequeña y frágil dependía de su vigilancia. Una tarde, el cielo se encapotó y una tormenta violenta se desató sobre San Jerónimo. Los truenos retumbaban como cañones y los relámpagos iluminaban la habitación de María con destellos fantasmales. Aterrorizada, se acurrucó en su rincón, temblando incontrolablemente. El ruido le recordaba la violencia de aquella noche fatal. En un impulso, corrió hacia la ventana, buscando desesperadamente la imagen de Centella. Y allí estaba él, inmóvil bajo la lluvia torrencial, con la cabeza erguida, enfrentando la furia de la tormenta, sin inmutarse. Verlo tan firme, tan valiente, le infundió una fuerza inesperada. Si él no tenía miedo, ella tampoco debía tenerlo. Inspirada por esa imagen de poder y serenidad, María comenzó un nuevo ritual. Cada día realizaba un dibujo de Centella y lo dejaba en el alféizar de la ventana, del lado de adentro, con la imagen mirando hacia afuera. Era su ofrenda, su mensaje en una botella lanzado a un océano de distancia. Dibujaba al caballo en posturas heroicas, saltando cercas, corriendo más rápido que el viento, con una mirada protectora. Era su forma de pedirle que fuera fuerte, de comunicarle su fe en él. No sabía si el caballo podía ver los dibujos, pero el simple acto de crearlo y ofrecerlo alimentaba su esperanza. Este ritual no pasó desapercibido para Manuel. Un día, al entrar en el cuarto,
vio el pequeño dibujo apoyado en la ventana. Su rostro se contrajo en una mueca de ira. ¿Cómo se atrevía esa niña a tener esperanza? ¿Cómo osaba soñar con algo tan libre y poderoso como un caballo? Se acercó, tomó el papel con violencia y lo hizo trizas frente a los ojos de María. «Deja de soñar tonterías», siseó con voz gélida. «Ningún caballo va a venir a salvarte. El único que decide cuándo sales de aquí soy yo». Sus palabras fueron un golpe directo a su alma, un intento de apagar esa última chispa de luz. La indiferencia del pueblo era otro muro, tan real como los de la casa. Doña Elvira, una anciana que vivía al otro lado del camino, a menudo veía a Manuel en su patio. A veces vislumbraba la figura de la niña a través de la ventana. «Pobrecita, siempre tan callada y con esa mirada triste», pensaba para sus adentros. «Ese hombre es muy raro, nunca saluda». Pero sus pensamientos nunca se convertían en acciones. El miedo a meterse en problemas, la costumbre de no involucrarse, siempre ganaban la batalla. Se persignaba y seguía con sus quehaceres, añadiendo otra capa de silencio al sufrimiento de María. La policía local no era de mucha ayuda. Estaba compuesta por 2 oficiales, más preocupados por la hora del almuerzo y por evitar el papeleo que por investigar a fondo. Unos meses atrás, un vecino había llamado para reportar que había escuchado a un hombre gritarle a un niño en esa casa. Pero cuando el oficial Morales fue a echar un vistazo, todo estaba en calma. Manuel salió. Le dijo que era su sobrina, una niña con problemas que a veces hacía berrinches, y el oficial se dio por satisfecho. Marcó la queja como falsa alarma y se olvidó del asunto, sin saber que su negligencia estaba condenando a María a más días de terror. En una ocasión, Manuel se vio obligado a llevar a María al mercado del pueblo para comprar provisiones. La sujetaba de la mano con una fuerza desproporcionada, casi dolorosa. La gente los veía pasar. Notaban la palidez de la niña, sus ojos enormes y asustados, pero lo atribuían a timidez o a alguna enfermedad. «¡Qué niña tan seria!», comentaba la vendedora de frutas. «Debe estar enfermita». Nadie se atrevía a mirar más allá, a preguntar, a cuestionar la tensión palpable entre el hombre y la niña. Era más fácil inventar una explicación simple que enfrentar la posibilidad de una verdad terrible. Así, los rumores en San Jerónimo crecían, pero siempre lejos de la realidad. Decían que Manuel era un viudo amargado que había acogido a una sobrina huérfana y difícil. Otros murmuraban que la niña era muda de nacimiento y que por eso su tío era tan estricto con ella. Estas historias, nacidas de la ignorancia y la falta de interés, servían para tranquilizar la conciencia colectiva del pueblo. Al etiquetar a María como la niña rara y a Manuel como el tío solitario, se distanciaban del problema, convirtiendo una situación de abuso y secuestro en un simple drama familiar del que era mejor mantenerse al margen. Mientras tanto, la presión sobre Manuel aumentaba. Los hombres a los que les debía una fuerte suma de dinero comenzaron a impacientarse. Una noche, recibió una llamada telefónica que lo dejó pálido y sudoroso. Las amenazas eran claras: o pagaba pronto, o él y su sobrinita sufrirían las consecuencias. El pánico comenzó a apoderarse de él. El plan del rescate, que había estado posponiendo, ahora se convertía en una necesidad urgente. El tiempo se le agotaba y su desesperación lo volvía cada vez más imprudente y peligroso para la niña que mantenía cautiva. La creciente ansiedad de Manuel se traducía en una mayor crueldad hacia María. Su paciencia, ya de por sí escasa, desapareció por completo. Le gritaba por cualquier cosa, la encerraba en su cuarto por horas y a veces, en su frustración, hablaba solo en voz alta, revelando pedazos de su plan. «Pronto, muy pronto, haremos esa llamada y nos iremos lejos de este maldito pueblo», murmuraba mientras caminaba de un lado a otro.
María escuchaba estas palabras y aunque no entendía todos los detalles, comprendía perfectamente el peligro inminente que anunciaban. El final, para bien o para mal, se estaba acercando. En un extraño y fugaz momento, mientras observaba a María dibujar a la luz del atardecer, Manuel sintió una punzada de algo que podría haber sido remordimiento. Vio su pequeña figura, su total indefensión, y por un segundo la imagen de su propia hija, si hubiera tenido una, cruzó su mente. Pero este destello de humanidad fue rápidamente sofocado por una ola de autocompasión. La vida había sido injusta con él, se dijo. Él era la verdadera víctima. Este pensamiento retorcido le sirvió para reafirmar su decisión, para endurecer su corazón una vez más y seguir adelante con su plan sin mirar atrás. La tensión en la pequeña casa se podía cortar con un cuchillo. Manuel comenzó a empacar una maleta de forma errática, metiendo ropa y algunos objetos de valor. Su nerviosismo era evidente en cada uno de sus movimientos. Una noche se acercó a María con una mirada extraña, una mezcla de determinación y miedo. «Mañana nos vamos de viaje, tú y yo», le dijo con una voz que pretendía ser calmada, pero que temblaba ligeramente. «Tienes que portarte muy bien, ¿entiendes? Muy, muy bien». María asintió lentamente, mientras un frío glacial le recorría la espalda. Sabía que ese no era un viaje de placer. Esa noche, María no durmió. Impulsada por una urgencia que nunca antes había sentido, se dedicó a dibujar con una intensidad febril. Ya no dibujaba a Centella pastando pacíficamente, ahora lo dibujaba en acción, con los ojos encendidos de furia, con las patas delanteras en el aire, listo para atacar. Dibujaba la cerca rota, la puerta de la casa hecha añicos por su fuerza. No estaba simplemente dibujando un caballo, estaba dibujando una intervención divina, un milagro. Estaba poniendo toda su fe, toda su desesperación y toda su voluntad de vivir en cada trazo de crayón sobre el papel. Afuera, como si pudiera sentir la agitación de la niña, Centella estaba inusualmente inquieto. En lugar de descansar, caminaba de un lado a otro a lo largo de la cerca, resoplando y pateando la tierra con sus cascos. De vez en cuando, soltaba un relincho bajo y gutural, dirigido hacia la casa silenciosa. Era como si la conexión entre ellos hubiera alcanzado su punto máximo, una alarma silenciosa que solo ellos dos podían oír. El caballo sentía el peligro inminente, la desesperación de la pequeña alma que había jurado proteger desde la distancia, y sabía que el momento de la vigilia había terminado. El momento de actuar se acercaba. Con las primeras luces del alba, María supo que le quedaba poco tiempo. Seleccionó uno de sus dibujos, el más detallado, el más desesperado. En él no solo se veía a Centella, sino también a un hombre arrastrándola a ella, una niña pequeña, fuera de la casa, y dibujó un detalle crucial: la extraña veleta con forma de gallo que estaba en el techo de la casa, un elemento único y reconocible. Era un mapa, un grito de auxilio, una última y desesperada plegaria visual. Dobló el papel con manos temblorosas y se lo guardó en el pequeño bolsillo de su vestido raído. El final del acto se cernía sobre ellos. La puerta principal se abrió con un chirrido y la luz del amanecer inundó la sala. Manuel, con la maleta en una mano y una mirada sombría, se giró hacia María. «Es la hora». «¡Vámonos!», ordenó con una voz que no admitía réplica. Agarró su pequeño brazo con una fuerza que la hizo estremecerse. La esperanza parecía haberse desvanecido por completo. Estaba siendo arrastrada hacia un destino incierto y terrible, y su ángel guardián de 4 patas todavía estaba al otro lado de la cerca. El tiempo para un milagro se había acabado. O tal vez apenas estaba por comenzar. Si tuvieras que enviar una señal de ayuda sin usar palabras, ¿qué dibujarías? ¿O qué símbolo usarías? Déjanos tu idea en los comentarios. Queremos ver cuán creativos pueden ser los mensajes de esperanza.
El sol de la mañana apenas comenzaba a calentar la tierra cuando Manuel arrastró a María fuera de la casa. La luz la cegó por un instante y el aire fresco, en lugar de ser un alivio, se sintió como una bofetada helada que le anunciaba el principio del fin. Sus pequeños pies descalzos tropezaban con las piedras y las ramas secas del camino, pero el agarre de Manuel en su brazo era como un grillete de hierro que no le permitía caer ni detenerse. El miedo, que hasta entonces había sido un compañero constante pero silencioso, ahora se transformó en un pánico agudo y ensordecedor que le robaba el aliento y le nublaba la vista. Su cuerpo temblaba, pero no por el frío, sino por la certeza de que estaba siendo llevada hacia la oscuridad. Dentro de su pequeño bolsillo, sus dedos se aferraban al papel doblado como si fuera un ancla en medio de un huracán. Ese dibujo era su última conexión con la esperanza, la materialización de su fe. Mientras era arrastrada, su mente solo podía repetir una y otra vez el nombre del caballo: Centella, Centella, Centella. Era más que un nombre, era un conjuro, una oración, un llamado desesperado a la única fuerza en el universo que ella creía capaz de salvarla. Sentía el papel arrugarse bajo la presión de sus dedos y rezó para que su mensaje, de alguna manera, pudiera trascender la fragilidad de esa hoja de papel y llegar a su destinatario, Manuel. La conducía hacia un viejo y destartalado coche que había escondido detrás de unos matorrales. El plan era meterla dentro, amarrarla y conducir hasta un lugar abandonado para hacer la llamada de rescate. Al llegar al coche, María, en un último y desesperado acto de rebeldía, se dejó caer al suelo, negándose a dar un paso más. Su resistencia, aunque débil, enfureció a Manuel. «Levántate, mocosa estúpida», gritó y tiró de ella con una violencia desmedida. La sacudida fue tan brusca que la mano de María salió de su bolsillo y el pequeño papel doblado, su última oración, cayó al suelo polvoriento sin que ninguno de los dos se diera cuenta. En ese preciso instante, a varios metros de distancia, el oficial Morales conducía su patrulla por el mismo camino de tierra, inmerso en la aburrida rutina de su ronda matutina. Pensaba en el café que se tomaría al terminar su turno, completamente ajeno al drama que se desarrollaba a pocos pasos de él. El sol se reflejó en algo pequeño y blanco, tirado en medio del camino, y aunque su primer instinto fue seguir de largo, una fuerza extraña, una corazonada inexplicable, lo obligó a pisar el freno. Algo en esa pequeña mancha blanca en medio de la nada le gritaba que se detuviera. El destino estaba a punto de darle una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Con un suspiro de resignación, Morales bajó del vehículo. El calor ya era intenso y no tenía ganas de hacer esfuerzos innecesarios. Se acercó con parsimonia, esperando encontrar un simple trozo de basura. Al agacharse, vio que era un papel cuidadosamente doblado, sucio de polvo. Lo recogió, sintiendo la textura barata y la fragilidad del mismo. Estuvo a punto de arrugarlo y tirarlo a un lado, pero entonces notó, a través de la suciedad, los débiles trazos de un crayón de color. La curiosidad, esa extraña fuerza que a veces nos guía hacia nuestro propósito, le ganó la partida. Lentamente, con sus dedos torpes, desdobló el papel. Lo que vio, lo dejó helado. Era, sin lugar a dudas, el dibujo de un niño. Las líneas eran torpes e infantiles, pero la escena que representaba era de una claridad aterradora. Un hombre grande y oscuro arrastraba a una niña pequeña de un brazo, y la expresión de terror en el rostro dibujado de la niña era tan vívida que le revolvió el estómago. De repente recordó a la niña del mercado, la que vio con su supuesto tío, la de los ojos inmensos y tristes. Un sudor frío comenzó a perlar su frente al darse cuenta de que la niña del dibujo era, sin duda alguna, la misma que había ignorado.
Entonces sus ojos se fijaron en un detalle que transformó su inquietud en pánico absoluto. Sobre el dibujo de la casa de la que salían el hombre y la niña estaba la inconfundible figura de una veleta en forma de gallo. Él conocía esa veleta. Pertenecía a la casa del hombre solitario, la misma que había visitado meses atrás y de la que se había marchado convencido de que todo estaba en orden. La sangre se le heló en las venas. El dibujo no era una fantasía, era un testimonio, era un grito de auxilio que él había ignorado. La enormidad de su negligencia lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. El corazón del oficial Morales latía desbocado. El caballo. El dibujo también mostraba un enorme caballo marrón, dibujado mucho más grande y heroico que las figuras humanas, como si fuera un ser superior. Estaba en una postura protectora, interponiéndose entre el hombre y la niña. La imagen era tan desesperada y clara que no dejaba lugar a dudas. La niña no estaba jugando, estaba pidiendo ayuda de la única manera que podía. El oficial, sobrecogido por la culpa y la adrenalina, corrió hacia su patrulla, cogió la radio con manos temblorosas e intentó pedir refuerzos, con la voz entrecortada por la urgencia y el arrepentimiento. Mientras tanto, en el coche, Manuel había logrado meter a María a la fuerza en el asiento trasero y ahora buscaba una cuerda para atarle las manos. Para ella, ese era el final. La esperanza se había desvanecido con la caída de su dibujo. Encerrada en el calor sofocante del vehículo, con el olor a gasolina y a óxido llenando sus pulmones, cerró los ojos con fuerza. Ya no pidió escapar, ya no pidió ser encontrada. Hizo una última y definitiva súplica, un susurro silencioso que brotó desde lo más profundo de su alma rota. Diosito, si de verdad estás ahí, por favor, ya no aguanto más. Manda a tu ángel, manda a Centella, por favor, te lo suplico. Ahora. Y en ese instante, algo cambió. La colina, Centella, que había estado observando toda la escena con una agitación creciente, levantó la cabeza de golpe. No fue un sonido humano lo que escuchó, sino algo mucho más profundo. Fue la oración pura y desesperada de María, una vibración que viajó por el aire y resonó directamente en su corazón de noble bruto. El narrador sabe que, para el caballo, fue como si la voz de su propio creador le hubiera dado una orden directa e irrefutable. La conexión se había completado. La vigilia había terminado. El momento de la intervención divina había llegado. Primero fue un murmullo, un temblor en la tierra. Luego, el sonido se hizo más claro y rítmico. Un galope poderoso y rápido que se acercaba a una velocidad increíble. Manuel, a punto de cerrar la puerta del coche, se detuvo y miró a su alrededor, desconcertado. El oficial Morales, que aún balbuceaba en la radio, levantó la vista hacia la colina. Lo que vieron los dejó a ambos paralizados, con la boca abierta y los ojos desorbitados por la incredulidad. No era un simple caballo, era una aparición, una furia de la naturaleza descendiendo sobre ellos como un castigo del cielo. Centella apareció en la cima de la loma, su silueta recortada contra el sol de la mañana, pareciendo el doble de su tamaño real. El polvo se levantaba a su paso como una tormenta personal. Sus ojos, normalmente amables, ahora ardían con una inteligencia y una furia primigenia. Abrió el hocico y soltó un relincho tan potente y desgarrador que pareció sacudir los cimientos del mismísimo cielo. No era el sonido de un animal, era un grito de guerra, una trompeta celestial que anunciaba la llegada de la justicia. Era la respuesta tangible y aterradora a la oración silenciosa de una niña. Manuel retrocedió instintivamente, tropezando con sus propios pies, completamente aterrorizado por la visión. Nunca en su vida había visto a un animal comportarse de esa manera. El caballo no corría sin rumbo.
corría directamente hacia él, con una determinación que helaba la sangre. El oficial Morales, por su parte, se quedó petrificado junto a su patrulla, con la radio en la mano, siendo testigo de un milagro que nunca podría describir en un informe oficial. Estaba presenciando la fe en acción, una fuerza bruta y majestuosa desatada por la desesperación de una niña inocente. El caballo era una bala de cañón marrón, un misil de músculo y furia divina. Pasó como un vendaval junto al oficial de policía, ignorándolo por completo, porque su objetivo era otro. Manuel, en un último acto de cobardía, intentó cerrar de un portazo la puerta del coche donde aún estaba María, para usarla como escudo, pero era demasiado tarde. Centella no disminuyó la velocidad, no intentó esquivar nada. Con un último y poderoso impulso, se lanzó hacia adelante, un ariete viviente de 400 kilos de peso. El impacto fue ensordecedor. El metal del viejo coche chirrió y se abolló como si fuera de papel de aluminio. Centella había estrellado todo su cuerpo contra la puerta trasera, arrancándola de sus bisagras con una fuerza descomunal. El estruendo resonó en todo el valle, un trueno artificial que marcaba el punto de inflexión de la historia. El caballo, resoplando y con los ojos inyectados en sangre, se interpuso entre Manuel y la niña, creando una barrera protectora. El milagro se había consumado. El ángel guardián había llegado y no pedía permiso para entrar. La escena quedó congelada por un instante. Un hombre aterrorizado, una niña atónita, un policía estupefacto y un caballo heroico que se erguía como un monumento a la fe. ¿Cuál creen que fue el primer pensamiento que cruzó la mente de Manuel al ver a un caballo actuar con una inteligencia y una furia tan humanas? Dejen sus teorías en los comentarios. Frente a la imponente y furiosa figura de Centella, toda la maldad de Manuel se evaporó, dejando solo el cascarón de un hombre patético y aterrorizado. No era solo el miedo a la fuerza física del animal lo que lo quebró. Fue la comprensión sobrenatural del evento. En los ojos del caballo no vio el instinto de una bestia, sino un juicio, un veredicto divino. Era como si Dios mismo hubiera enviado a una de sus criaturas para detenerlo, y ante esa revelación, su alma corrupta no pudo hacer más que rendirse. Cayó de rodillas sobre la tierra seca, cubriéndose el rostro con las manos, y comenzó a sollozar. Eran los sollozos secos y amargos de un hombre que se daba cuenta de que había luchado contra el cielo y había perdido miserablemente. Sacudido de su parálisis por la valentía del caballo, el oficial Morales finalmente reaccionó como el policía que debía ser. Con el corazón aún latiéndole en la garganta, desenfundó su arma y apuntó al hombre arrodillado. «¡Manuel, queda usted arrestado!», gritó, su voz cargada con el peso de su culpa anterior y la firmeza de su redención actual. Se acercó y le puso las esposas con una fuerza innecesaria, un pequeño acto de justicia personal por la niña a la que había fallado. En ese momento, Morales no solo estaba arrestando a un criminal, estaba arrestando su propia indiferencia, prometiéndose a sí mismo nunca más volver a mirar para otro lado. Con Manuel asegurado, el oficial se acercó con cautela al coche destrozado. «Pequeña, ya estás a salvo», dijo con la voz más suave que pudo encontrar. Abrió lo que quedaba de la puerta y ayudó a María a salir. La niña estaba temblando, sus ojos fijos en el caballo. Centella, al verla a salvo, pareció relajarse. Su respiración agitada se calmó y dio un paso hacia ella, bajando su enorme cabeza para que ella pudiera tocarlo. María, venciendo su miedo, extendió una mano temblorosa y acarició su hocico. Fue un contacto silencioso, un pacto de gratitud y protección eterna que selló su milagro. Ninguna palabra podría haber expresado tanto como esa simple caricia. El estruendo del impacto y las sirenas que finalmente llegaban como un eco tardío actuaron como un despertador para San Jerónimo. Las puertas de las
Casas se abrieron y uno por uno los vecinos salieron atraídos por la conmoción. Doña Elvira, el padre de la parroquia, los tenderos, todos convergieron en la escena. Sus rostros pasaron de la curiosidad al shock y luego a una profunda y colectiva vergüenza al comprender la verdad que se desplegaba ante ellos. La niña silenciosa era una prisionera y ellos, con su ceguera voluntaria, habían sido cómplices silenciosos de su tormento. El pueblo entero estaba presenciando el fruto de su propia apatía. Mientras se llevaban a Manuel esposado, tuvo que caminar entre una doble fila de sus vecinos. Nadie gritó, nadie lo insultó. El silencio era mucho peor. Las miradas de desprecio, de decepción y de horror eran como piedras que lo golpeaban. Él, que se había escondido a plena vista, ahora estaba completamente expuesto, su maldad desnuda bajo el sol de la mañana para que todos la vieran. El anonimato que le había dado poder ahora se había convertido en una marca de infamia. Era el criminal del pueblo, el monstruo que habían ignorado, y ese juicio silencioso fue la primera parte de su larga condena. Justo antes de subirlo a la patrulla, su mirada se cruzó por última vez con la de María. Él, esperando encontrar odio, encontró algo mucho más devastador. Una calma profunda, casi compasiva. En sus ojos grandes y ahora serenos no había rastro de miedo ni de rencor. Era como si ella ya lo hubiera superado, como si él ya fuera una parte insignificante de su pasado. Esa ausencia de odio fue el golpe final. No le concedió el consuelo de ser odiado, en cambio, le ofreció un perdón silencioso que lo obligaba a enfrentarse a sí mismo sin excusas. Y esa fue la herida que nunca sanaría. Manuel fue condenado a muchos años de prisión, donde la justicia de los hombres siguió su curso. El narrador sabe que, en la soledad de su celda, la imagen que lo atormentaba no era la del caballo furioso, sino la de los ojos tranquilos de María, perdonándolo. Esa imagen lo obligó, día tras día, a confrontar la oscuridad de su alma. Su verdadero camino hacia la redención no comenzó con el veredicto de un juez, sino con el perdón no verbal de una niña de 6 años, un acto de gracia que lo desarmó por completo y lo puso en el largo y doloroso camino de la expiación. La comunidad de San Jerónimo, avergonzada y arrepentida, se volcó en proteger a María. Fue la esposa del oficial Morales quien la acogió primero, llevándola a su hogar, un lugar lleno de calidez y risas. Le prepararon una habitación luminosa, con sábanas limpias y una gran caja de crayones nuevos. No la presionaron para que hablara, no la atosigaron con preguntas. Simplemente le dieron espacio, seguridad y un amor paciente, permitiendo que su alma herida comenzara a sanar a su propio ritmo, rodeada por primera vez en mucho tiempo por la bondad genuina. Centella, el héroe de 4 patas, nunca más fue un caballo solitario. El pueblo lo adoptó como propio. Los granjeros se aseguraron de que siempre tuviera el mejor pasto y agua fresca, y los niños le llevaban manzanas y zanahorias como ofrenda a un rey. Se convirtió en el guardián de San Jerónimo, un símbolo viviente de su despertar. A menudo se le veía trotando tranquilamente hasta la nueva casa de María, donde apoyaba su cabeza en la ventana de su habitación, y ambos pasaban horas en silenciosa compañía, la niña dibujando y el caballo velando por su paz. Su vínculo inquebrantable, el milagro de María y Centella, transformó a San Jerónimo. La culpa colectiva se convirtió en un motor de cambio. La gente comenzó a saludarse por las mañanas, a preguntarse cómo estaban y a ofrecer ayuda sin que se la pidieran. La indiferencia que había permitido que el mal floreciera fue reemplazada por un fuerte sentido de comunidad. Aprendieron de la manera más dura que el silencio ante el sufrimiento ajeno es una forma de complicidad y juraron nunca más permitir que un niño se sintiera invisible entre ellos.
La fe de una niña y la lealtad de un caballo les habían devuelto el alma. Pasaron los meses. Una tarde soleada, María estaba en el jardín de su nuevo hogar con su madre adoptiva, dándole trozos de manzana a Centella. El caballo, agradecido, le dio un suave empujón con el hocico, haciéndola reír. Fue una risa genuina, cristalina, el primer sonido de alegría que salía de sus labios. Luego miró a la mujer que ahora era su mamá, con los ojos brillantes de lágrimas felices, y con una voz suave y un poco rasposa por el desuso, pronunció su primera palabra en años: gracias. El hechizo se había roto. La niña silenciosa había encontrado de nuevo su voz. Los años pasaron y transformaron a la niña frágil en una joven fuerte y serena. Aunque su voz regresó por completo, María siempre fue una mujer de pocas palabras, prefiriendo expresarse a través de su arte. Se convirtió en una pintora reconocida, y sus cuadros, especialmente los que representaban caballos majestuosos, eran famosos por el alma y la emoción que transmitían. La historia de su rescate se convirtió en la leyenda fundacional del nuevo San Jerónimo, un cuento que los abuelos relataban a sus nietos para enseñarles que la fe puede mover montañas y que los milagros son reales. En el corazón del pueblo, donde antes solo había una fuente seca, ahora se erigía una imponente estatua de bronce. No era de un político ni de un héroe de guerra. Era la estatua de Centella, capturado en el momento exacto de su heroica embestida, con las patas delanteras en el aire y una expresión de noble furia. La placa de bronce en la base simplemente decía: a nuestro ángel guardián que nos enseñó a ver. La estatua era un recordatorio perpetuo de que la ayuda puede venir de las formas más inesperadas y de que nunca se debe subestimar el poder de una oración silenciosa. Esta historia nos enseña que la fe es un lenguaje universal, que incluso un niño sin voz puede hablar con fluidez, y que los ángeles no siempre tienen alas. A veces tienen cascos y un corazón leal. Nos recuerda que en 1200, los momentos de mayor oscuridad, cuando sentimos que nadie nos escucha, una oración pura puede desatar la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho creer de nuevo en el poder de los milagros, comparte este video para que más personas puedan recibir este mensaje de esperanza. Y cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia de María y Centella te emocionó más.